bendiga su vida, que Dios bendiga a su familia de manera especial. Hoy queremos compartir con usted, con su familia, esta palabra, la cual deseamos que sea de edificación en los tiempos y procesos que estamos viviendo. Ciertamente estamos siendo enseñados por nuestro Dios en todo este proceso, en todo lo que está ocurriendo. Y le invitamos a que lea en su casa con su familia Mateo capítulo 5, del verso 13 al verso 16. Y hoy, titulamos este mensaje o esta meditación, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Para contextualizar un poquito lo que está ocurriendo en este pasaje y versos anteriores, Jesús está hablando acerca de las bienaventuranzas. Jesús presentó el ideal del carácter de un cristiano, indicó las recompensas de este carácter, las recompensas que esto le traería. El carácter es aquello que nos caracteriza, aquello que determina quiénes somos, y alguien puede definir nuestra vida, nuestra presencia, y con algo que caracteriza nuestra vida. También ahora procede a definir el rol del cristiano en el mundo. O sea, cuál es el carácter que expresa esto en conducta. Cuál es el comportamiento, por decirlo de otra manera. Cómo nos debe ver el mundo, cómo debemos ser para el mundo. El carácter del cristiano se pone de manifiesto por medio de la influencia que como tal genera, o esta influencia cristiana que Jesús compara con al menos 3 elementos. El primero de ellos es la sal. Luego se refiere a la luz y también hace referencia a una ciudad sobre una colina. Creo que hoy no vamos a tener el tiempo para compartir ese último, pero usted también tiene el tiempo para compartir con su familia en su devocional, y esperamos que sea revelado esto también a su corazón y a su familia. Habla de la sal y habla de la luz. Bueno, el discípulo es, y aquí la palabra no dice que debiera ser, ni que va a ser un proceso, ni que va a ocurrir lentamente, ni que algunos sí, algunos no. O sea, él dice que su discípulo, su hijo, el creyente como tal, tiene que ser sal en medio de la corrupción terrenal. Cuando Jesús les dice a los discípulos que ellos van a ser la sal de la tierra, ellos como pescadores, como gente normal de aquella época, entiende inmediatamente esto. Nosotros tal vez no lo entendemos porque ahora poseemos refrigeradoras y algunas maneras de conservar un poco más los alimentos, pero para ellos, que eran pescadores, sabían lo indispensable que era. Inmediatamente sacaban aquellos peces, los echaban en sal, y así los podían trasladar a distancias considerables. También podían conservar esta comida durante meses, incluso años. Así que ellos sí entendían muy bien este concepto y esta importancia. La sal en medio de la corrupción del mundo, la luz en la oscuridad del mundo. También ellos entendían muchísimo esto. Hemos estado compartiendo con algunos de la iglesia cómo vivían ellos, cómo habitaban, cuáles eran sus casas, las maneras de construcción, y hemos aprendido muchísimo con respecto al tema de la iluminación de los hogares. Entonces, cuando Jesús les da estas dos enseñanzas, ellos lo van a entender muy bien. Ellos entienden muy bien la importancia de la sal y la importancia de la luz. O sea que el discípulo tiene que ser una influencia para aquellos que le rodean. Nuestra presencia en la sociedad debería tener un impacto. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto impacto está causando nuestra presencia en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestro país? ¿Será un impacto superficial,
¿Será un impacto un poco tímido? ¿O no estamos causando ningún impacto en el mundo que nos rodea, en la sociedad, en medio de las familias, en medio de la sociedad que actualmente está viviendo momentos convulsivos? Mateo 5:11, voy a leer para usted dos versiones, una que está en la Nueva Versión Internacional y otra que está en la versión Reina Valera del 60, para algunos más conocida. Dice primeramente en la NBI: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Y apoyo esta lectura con la versión Reina Valera del 60, que dice: bienaventurados. Bienaventurados, usted sabe que significa 3 veces dichoso. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Entonces esa palabra vituperio es insulto. Os persigan y digan toda clase de mal de vosotros, mintiendo. Las calumnias una calumnia es cuando dicen algo que no es cierto. O sea, si dicen algo que sí es cierto, entonces ya no es calumnia. Entonces entra en el grado de calumnia cuando dicen algo de nosotros como creyentes y están mintiendo. Cuando dicen algo acerca de la iglesia en la tierra y están mintiendo. Porque en este momento, una época de gran comunicación, de gran influencia, de redes, de grandes medios de comunicación poderosísimos, unos pocos que tienen todo el control a nivel mundial, y pues lo que ellos dicen es lo que la mayoría del mundo va a aceptar como cierto. Ahora, qué importante es que cuando lo que digan todas las redes sociales, cuando digan los comentarios de las personas, qué bueno que sea mintiendo, pero si lo que están diciendo es verdad, entonces tenemos que hacer una importante corrección en nuestro comportamiento. Ahora, cuidados y responsabilidades. Bueno, no somos llamados a pasar inadvertidos. Hay mucha timidez en medio del pueblo de Dios, en medio de los creyentes. La razón de la timidez, bueno, podría ser que se siente que no está preparado para hablar, para defender, para explicar. Bueno, pero si ese es el caso, simplemente pues prepárese, simplemente dedique tiempo y esfuércese por aprender para que usted pueda defender su fe, explicar su fe, que si alguien le pregunta algo, pues usted sepa a ciencia cierta, de acuerdo a la palabra, que le va a decir la verdad. Ahora, somos llamados a estar listos a presentar defensa del Evangelio, y esto lo encontramos en el libro de Pedro, en la primera carta, en el verso 15 del capítulo 13, y dice así: sino santificad a Dios el Señor vuestros corazones. Ok, aquí habla de una relación personal con el Señor. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, debemos estar preparados, debemos leer la palabra, debemos saber y conocer nuestra fe. Y si alguien nos pregunta por alguna situación, debemos estar listos para presentar una respuesta digna. No sé si se ha fijado que muchas veces cuando hay alguna manifestación pública, y esto lo veo mucho en las noticias, no sé si es casual que la mayoría de entrevistados no saben por qué están ahí. Y esto no debiera ser así. O sea, ya que están ahí, deberían saber qué están defendiendo, qué están representando y de qué están alzando la voz. No sé si será casual que solo los entrevistados, la mayoría de los que encuentran, no saben qué están haciendo ahí. Esto que no debiera ocurrir dentro del pueblo de Dios. Si en el momento que alguien nos hace la pregunta, bueno, ¿y ustedes qué piensan al respecto? ¿Ustedes por qué viven de tal o cual manera? ¿Por qué aceptan esto o por qué rechazan esto? Que sepamos
explicar el por qué y cuál es la causa. Ahora dice que lo hagamos con mansedumbre y reverencia, o sea, no con altanería, con educación, con respeto, entendiendo que quien pregunta pues no entiende el por qué, por eso está haciendo la pregunta. Entonces debemos dar una explicación de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestra contribución, bueno, la sal no solamente es para dar sabor o sazón, que a veces yo he escuchado enseñanzas sobre este tema de la sal y dicen, bueno, es que nosotros los cristianos le damos sabor al mundo. Bueno, más que dar sabor y más que dar sazón, somos el preservante. Hay muchas cosas que tienden a ser bendición, pero con el paso del tiempo se convierten en maldición, se corrompen, se pudren. Y nosotros como creyentes debemos estar ahí. Le doy un ejemplo, las conversaciones. O sea, lo que sale de nuestra boca debería ser de gran bendición, pero curiosamente se va corrompiendo. Y entonces como cristianos debemos estar ahí listos a sazonar estas palabras que hablamos y a corregir y alinearlas. También el uso de la sal es medicinal o antiséptico. Incluso hoy en día es conocido su uso y su aplicación. Una alternativa muy cómoda, muy barata, con la cual podríamos hacer uso antiséptico ante mucha situación. Bueno, desdichadamente ahora más somos de comprar algún químico, sin embargo la sal tiene un poder antiséptico increíble. Ahora, ¿qué vamos a hablar más acerca de la luz? Definitivamente, bueno, pues cuando hablamos de luz, se evidencia lo que se está haciendo mal, se evidencia lo que se está haciendo incorrecto. Dicho en palabras sencillas y claras, se evidencia el pecado. Si hay pecado, sale a la luz. Señalar el camino también. O sea, en este momento que hay desesperanza, que hay incertidumbre en las personas, usted y yo debiéramos ser luz. No los que dan luz, o sea, nosotros ser la luz. No los que reparten sal, sino ser nosotros la sal de este mundo. Se pregunta uno, ¿será una vida normal vivir sin luz y sin sal? Piensa en una vida de completa oscuridad. Por completo. Cero luz. Imposible, ¿verdad? Ahora piensa en una vida sin sal. O sea, nada más pregúntele a alguien que por alguna situación de salud le quitaron la sal de su dieta. Nada más pregúntele para que vea qué clase de vida es la que vive. La sal actúa de manera discreta, como un antiséptico. Usted no ve actuando, pero ahí está, conservando, ahí está evitando que las cosas se dañen, se pudren. La luz lo hace de una manera más pública. Ahora, usted y yo, dice la palabra, que no podemos vivir vidas insípidas, porque si la sal pierde su sabor, solo sirve para una cosa, para botarla. No dobles vidas viviendo en oscuridad y en luz, o una apariencia cuando nos miran, una apariencia cuando nos están observando, y otra cosa en la realidad. Una cosa lo que publicas para ciertas personas y otra cosa lo que publicas para otras, porque vives vidas dobles. Somos llamados a vivir una vida de luz y una vida siendo sal para esta humanidad. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos es que la luz se apague, o sea, que se acabe el combustible de esa luz. Bueno, siempre en aquellos tiempos, y esto lo compartíamos también con parte de la iglesia, estas luces dentro de los hogares por lo general eran con aceite. Ese era el combustible, y había unos cuidados en la mecha y todo para que se mantuviera encendido. Algunas de estas luces se mantenían encendidas 24 horas. ¿Cuál es el peligro? Bueno, que la luz se apague. Pero para que no se apague debemos depender, en nuestro caso, un tipo del aceite es el Espíritu Santo, nuestro combustible. Recuerde que nuestra luz no es una luz propia, es Dios quien da la luz.
Y el otro peligro es que la sal se vuelva insípida o que pierda su sabor. Para enfrentar tu día, digamos, no pensemos en la semana, en el mes o en el año. Para enfrentar cada día, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a Dios? Digamos, empezamos la mañana, qué sé yo, 7 de la mañana, 5 de la mañana, 3 de la mañana. Bueno, ¿cuánto tiempo dedicas a Dios para ese día que te espera? Porque va a ser un día de ¿cuántas horas? Bueno, digamos que dices, bueno, trabajo 8 horas o me desplazo, son 10 horas, mientras llego a mi casa y me preparo para descansar 12 horas. Okay. Para enfrentar ese día, ¿cuánto tiempo dedicas a Dios? Para enfrentar situaciones con los compañeros de trabajo, con los clientes, etc. ¿Cuánto tiempo dedicas a Dios? Dice la palabra que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Como llamados a ser discípulos de Dios, discípulos de Él, tenemos una gran responsabilidad de influencia en el mundo que nos rodea. Una gran responsabilidad de intervenir en las situaciones que ocurren alrededor nuestro, y como creyentes el Señor nos va a demandar qué hicimos como luz de la tierra, qué hicimos como sal de este mundo. Que Dios le bendiga, que pase un día con su familia en mucha bendición. Aproveche quizás que ahora que estamos con el edificio a puerta cerrada, y tiene tal vez usted más tiempo, se desplaza menos para dedicarle el tiempo a Dios en oración y alabanza, pues aproveche su tiempo ahora con su familia. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga de manera especial su familia.